cualquier cosita, pues me mandan un correo. Yo aquí tengo el correo electrónico o algo para que me puedan avisar si se me desconecta eh, la, la, la transmisión, ¿no? Listo, entonces vamos a esperar un poquito acá. Listo, ya deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí. Señor. Sí, profe, Perfecto, perfecto, muy bien. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el lío, ni siquiera puedo ir admitiéndolo. Voy a cambiarle aquí, pero es que esto nunca me funciona ahora. ¿Dónde es que es eso? Eso es acá. Configuración. Listo. Listo. Bueno, entonces vamos a concluir el tema de la clase pasada. Como yo les dije, había quedado un ejercicio pendiente. Ya los que vieron allá el material, pues seguramente ya lo debieron haber estudiado y se debieron haber adelantado con respecto a este último ejercicio que yo les voy a hacer de análisis dimensional, ¿no? Hoy empezamos un tema nuevo, que es el tema de vectores, ¿listo? Es el tema de vectores, y ese es un tema muy, muy importante. Ahorita yo les hago la pregunta de quiénes han visto los vectores. Yo sé que algunos los han visto, algunos no saben ni idea de vectores, algunos se quedaron con la cuestión de la suma gráfica de vectores, que eso es particularmente lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con calma porque ese es un tema que para mí es supremamente importante en este curso. Es quizás es de los más importantes, ¿no? Si ustedes aprenden vectores, ya de aquí para adelante los cursos que vienen pues les van a quedar mucho más sencillos en ese sentido. Entonces, estábamos viendo el último ejemplito de análisis dimensional. Este ejemplito que les iba a mostrar acá, pues es un ejemplito un poquitico quizás más elaborado de los que hemos visto anteriormente, pero si ya hemos repasado los ejercicios anteriores, pues ya no nos va a quedar para nada difícil, porque si ustedes se dan cuenta, todo esto pues es manejar como la mecánica, porque es como siempre la misma rutina, ¿no? Escribimos la ecuación dimensional, hacemos álgebra y pues despejamos o deducimos las cantidades que nos está preguntando el problema, ¿no? Este problemita también está ya en el material que yo les mandé, ¿no? Allá hay un material grande, ese material es grandísimo. Ya algunos me hicieron preguntas por correo electrónico y ahí se las respondí. Espero que las respuestas hayan sido a satisfacción, ¿no? Entonces también lo encuentran allá, listo, también lo encuentran allá. Entonces, determina las dimensiones que debe tener Q, esta cantidad que está aquí, para que la expresión W, esta igual a un medio de MC a la X más A por G por H más B por P, sea dimensionalmente homogéneo, ¿listo? Entonces notemos que aquí nos están mezclando de hecho dos ecuaciones, ¿listo? Y aquí nos dicen, donde W es el trabajo, H es altura, M es la masa, P es potencia, C es velocidad, A y B son constantes dimensionales, ¿listo? Y si son dimensionales, quiere decir que las tenemos que considerar en el análisis dimensional porque ellas tienen dimensiones, ¿listo? Eso lo discutimos varias veces también. Y G es la aceleración, ¿sí? Es una aceleración, pues la letra G normalmente la utilizamos para la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces ahí está la asociación directa, ¿listo? Entonces aquí es donde recurrimos al análisis del problema, pues para entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Miren, nos están preguntando cuáles son las dimensiones que debe tener aquí Q como tal, ¿no? Pero no nos dicen quién es A y quién es B, dice que son constantes dimensionales, tienen dimensiones, y tampoco nos dicen quién es X. X es un exponente, así que X, él es adimensional, él es un número, porque de otra manera él no podría ser exponente, ¿no? Esas son de las propiedades que tenemos en la matemática. Entonces, X en efecto es adimensional, pero tampoco me lo dan, y yo lo necesito. Entonces, si analizamos ese aspecto de la pregunta, vamos a notar que lo que realmente nos están preguntando es las dimensiones de A y B, así como el valor de X, porque es la única manera en que yo voy a saber cuáles las dimensiones de esa es la pregunta escondida que hay detrás del planteamiento del problema. ¿Listo? Y todo eso basado en el hecho de que esta expresión que está acá, W igual a todo esto que está acá, sea homogéneo. O sea, es decir, todo eso basado en el hecho de que esta ecuación tiene que mantener o tiene que cumplir el principio de homogeneidad. O sea, que está básicamente bien escrita. Eso es lo que nos está diciendo ese planteamiento del problema, ¿no? Iniciamos la misma rutina de los problemas anteriores, ¿no? Escribimos la ecuación dimensional.
escribimos las dimensiones de trabajo. Aquí, pues no les voy, trabajo es simplemente fuerza por distancia. Allá en el SIGBI yo ya les mandé una tabla enorme, tampoco es de mi autoría, allá abajo está el autor, es una institución por allá educativa, es una tabla muy completa, entonces me permito compartirles esa tabla. Y allá en esa tabla, pues está el trabajo y están las dimensiones de trabajo, como hay una gran cantidad de cantidades físicas, valga la redundancia, donde les muestran las dimensiones, ¿no? En todo caso, trabajo es fuerza por distancia, así que sus dimensiones son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, o escrito de otra manera, masa por longitud a la 2 por t a la menos 2, ¿no? Pasando este t al cuadrado que está dividiendo a multiplicar, pero con el exponente negativo, ¿no? Dimensiones de masa, pues es m. Dimensiones de c. C es una velocidad, así que es longitud sobre tiempo, o L por T a la menos 1. H es una altura, así que se mide en longitudes, tiene dimensiones de longitud, corresponde a dimensiones de longitud. G son unidades de aceleración, o sea, longitud por t a la menos 2 o longitud sobre tiempo al cuadrado. P es la potencia, me hacen el favor y van y hacen el mismo ejercicio y van y corroboran allá en la tablita de dimensiones, tablita de unidades que les mandé, que la potencia es esto. Potencia, pues es trabajo por unidad de tiempo. Así que aquí el exponente del tiempo me le va a sumar 1, ¿no? Ya no es t a la menos 2, sino t a la menos 3, porque es trabajo por unidad de tiempo. Ahí lo podemos reconocer, mire, ml t a la menos 2 o ml al cuadrado sobre t al cuadrado. Aquí tenemos ml al cuadrado sobre t a la 3. Entonces es trabajo por unidad de tiempo. Ahí está. A y B, que no las conocemos, pero que el problema nos dice que ellas tienen dimensiones. Son constantes, sí, pero tienen dimensiones. Recuerden allá el problemita de encontrar la constante G de gravitación universal. Él tiene dimensiones. Es una constante, sí, pero tiene dimensiones, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, listo, ya hicimos la primera parte del problemita. Tenemos las dimensiones de cada una de nuestras cantidades. Vamos a terminar de escribir la ecuación dimensional. Todas las cantidades dentro de corchetes. Eso es lo que nos indica a nosotros que tenemos la ecuación dimensional. Trabajo, igual a m por c a la x, o dimensiones de m, dimensiones de c a la x. El 1/2 se nos va. ¿Por qué? Pues porque él es adimensional, ¿no? Aquí el 1/2 no tiene dimensiones, así que dimensionalmente él no va a entrar dentro de la ecuación, así que es equivalente a como si él valiese 1 aquí en el análisis dimensional, ¿no? Dimensiones de A por dimensiones de G por dimensiones de H. A, G, H. Dimensiones de P, de B por dimensiones de P. Dimensiones de B por dimensiones de P. Ahí están completicas, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio de la clase pasada, ¿no? Que es una ecuación dimensional. Es una ecuación dimensional. Tengo una única ecuación. Pero en base a la ecuación dimensional quiere decir que cada una de estas de acá debe tener unidades, voy a hacerlo un poquito más para acá, tiene unidades de trabajo, ¿cierto? Porque son cantidades que yo estoy sumando A con B con C, y la respuesta es un trabajo, y me están diciendo que esa expresión es dimensionalmente homogénea, o sea, me están diciendo que esta ecuación de acá, pues es correcta. Así que inevitablemente este término A tiene dimensiones de trabajo, el término B tiene dimensiones de trabajo y el término C tiene dimensiones de trabajo. Así que eso me permite a mí separar mi ecuación en tres ecuaciones. 1, 2 y 3, en donde cada uno de los términos A, B y C, como los tengo aquí, mire, A, B y C, pues son iguales a dimensiones de trabajo, ¿no? Eso fue lo que hicimos en la clase pasada, en donde podíamos separar esa ecuación porque, digamos, el principio de homogeneidad no lo permite, ¿no? El principio de homogeneidad dentro del contexto del análisis dimensional. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada, básicamente, ¿no? Así que realmente de esta ecuación vamos a extraer tres ecuaciones dimensionales, las cuales necesitamos. ¿Por qué? Recordando aquí nuestro análisis, ¿no? El análisis que hicimos de la pregunta, en donde realmente concluimos que necesitamos saber quién es A y quién es B y quién es X, pues para poder hacer el análisis dimensional aquí de Q. Y en el primer término tenemos X, en el segundo término tenemos A y en el tercer término tenemos B. Así que necesitamos estas tres ecuaciones para de cada una de ellas extraer una de las cantidades que necesitamos. C,
A y B, ¿listo? Entonces, listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Análisis dimensional de cada una de esas ecuaciones, ¿no? Empezamos por aquí. Dimensiones de M, pues es la masa. Dimensiones de C, L por T a la menos 1, ¿no? Lo teníamos por aquí. ¿Dónde está? Aquí. L por T a la menos 1 y E está elevado a la X, ¿no? Entonces aquí lo ponemos elevado a la X. Y esto tiene que tener dimensiones de trabajo, que es M por L al cuadrado por T a la menos 2. Y aquí está. M por L al cuadrado por T a la menos 2. Ahí está. Dimensiones de A por dimensiones de G por dimensiones de H igual a dimensiones de W. Dimensiones de A es nuestra incógnita. Dimensiones de G, L por T a la menos 2, que por aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Dimensiones de G, L por T a la menos 2. Entonces la pegamos acá. Miren, todas se las estoy separando por un puntico ahí para que sepamos a qué corresponden, ¿no? Y dimensiones de H, que esa sí es súper fácil, ¿no? Es una altura, así que la mido o tiene dimensiones de longitud, y aquí la pongo, ¿no? Y todo es igual a las mismas dimensiones de trabajo. Mire, aquí todo esto es igualito porque las tres son dimensiones de trabajo. La última, dimensiones de B por dimensiones de P igual a dimensiones de W, o sea, dimensiones de trabajo. Dimensiones de B, pues lo dejo ahí solito porque es mi incógnita, yo no lo conozco todavía, es lo que yo tengo que encontrar. Por dimensiones de P, que la tengo aquí, dimensiones de potencia, M por L a la 2 por T a la menos 3. Ahí está. Y todo eso es igual a dimensiones de trabajo. M por L a la 2 por T a la menos 2. Así que, pues podrán darse cuenta que todo esto es un problemita de álgebra simplemente. Eso es todo, ¿no? Aquí en esta parte es donde viene, digamos, lo interesante de este análisis dimensional y de hecho corrobora el hecho de que se llame análisis. De la primera ecuación yo tengo que extraer X, ¿no? Porque es lo que yo no conozco. Mire, de resto conozco todo, pero X no lo conozco. De la segunda ecuación, de la ecuación B, yo tengo que extraer A. Y de la tercera ecuación yo tengo que extraer B, ¿listo? Despejamos las cantidades buscadas, ese es el cuarto paso de la receta, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Escribimos la ecuación dimensional, aprovechamos, me faltó el 3, este es el paso tercero. Bueno, ahí, a ver, vamos a corregir eso de una vez acá. No me respondió el computador, bueno, vamos a dejarlo así, este es el paso número 3. ¿Listo? Despejamos las cantidades buscadas, ¿no? Y miren cómo yo lo escribo acá, de la ecuación A, de la ecuación A, de esta que está aquí, deduzco X. Miren que yo no estoy poniendo que yo despejo X, ¿listo? De que se puede despejar, sí, se puede despejar, ¿cierto? Yo puedo utilizar así algunas herramientas matemáticas y llegar a la expresión de que X es igual a 2. Pero aquí vamos a utilizar el análisis, ¿cierto? Y notemos, por ejemplo, que acá, esto va a cambiar el color acá, notemos, aquí tenemos L elevado a la X, ¿cierto? Aquí tenemos L a la X. Y por este lado de la igualdad tenemos L igual a 2, ¿cierto? Por otro lado, aquí tenemos T a la menos 1 por X, o sea que tenemos T a la menos X. Y eso tiene que equivaler 1 a 1 porque la igualdad se nos tiene que mantener a T a la menos 2, ¿cierto? Así que en conclusión de estas dos expresiones que yo estoy escribiendo acá, yo voy a deducir que X vale 2, ¿cierto? X es igual a 2. Eso es lo que yo estoy haciendo. L a la X corresponde a L igual a 2, ¿no? Porque aquí tengo L y aquí tengo L, aquí está L a la 2 y aquí está L a la X, así que X tiene que ser igual a 2. Y lo mismo pasa con T. T a la menos 1 por X, o elevado a la X, pues me va a quedar T a la menos X. Y aquí tengo T a la menos 2, así que menos X, menos 2, así que inevitablemente X tiene que ser igual a 2, ¿no? Esto, pues, es básicamente lo que su compañero nos decía en la clase pasada, ¿no? Si yo a ojo lo puedo hacer, si yo a ojo lo puedo saber, lo puedo escribir. En este caso, completamente válido porque para despejar el X acá, pues nos toca utilizar otras herramientas que son un poquito más complicadas, ¿no? Y es completamente válido hacer esa igualdad, se puede hacer. Entonces, de esa primera relación, pues nosotros estamos deduciendo, por eso pongo aquí, deduzco el valor de X. X vale 2, ¿listo? Ya, despejar A y B, pues es muy sencillo, ¿no? Despejar A y B, pues es muy fácil porque es el mismo desarrollo algebraico que nosotros conocemos ya, pues previamente, ¿no? Un desarrollo algebraico que no es muy complicado, ¿no? Vamos a hacer uno de ellos para que nos quede aquí clarito, ¿no? Por ejemplo, la ecuación B es dimensiones de A
por L por T a la menos 2 por L otra vez, ¿listo? Y esto es igual a M por L a la 2 por T a la menos 2, ¿no? Estoy escribiendo la misma ecuación ahí, ¿cierto? Voy a simplificarlo un poquito aquí para que quede como más paso a paso para los que necesitan un poquito de refuerzo en álgebra. L por L, me queda L al cuadrado. T a la menos 2, pues me queda T a la menos 2. Y esto es igual a M por L a la 2 por T a la menos 2. Cancelo los términos que son iguales a los dos lados, ¿no? Aquí tengo L al cuadrado y aquí tengo L al cuadrado, así que lo puedo cancelar. Es lo mismo que decir que paso L al cuadrado por acá dividir, así que se me va a ir. T a la menos 2 con T a la menos 2, lo puedo cancelar. Así que al final de cuentas lo que nos queda es que A, las dimensiones de A, no es A, son las dimensiones de A. Y ojo con ese corchético, porque donde me lleguen a dejar la expresión sin el corchetico, ya eso les baja en el resultado por allá en el quiz, ¿no? Porque si no lo ponen, no estamos hablando de análisis dimensional, ¿listo? ¿Listo? Dimensiones de A igual a M, que es la que tenemos acá, ¿no? Y lo mismo ocurriría aquí con la expresión para B. Mire, podemos cancelar directamente M y M a los dos lados, L al cuadrado con L al cuadrado, y aquí tenemos T a la menos 3, y aquí tenemos T a la menos 2. Eso quiere decir que cuando cancele este, con este de acá, este de aquí, va a pasar a ser T a la 1, ¿no? Si ustedes quieren, este T a la menos 3 lo pasan por aquí a dividir, cancelan y les quedaría T elevado a la 1. Así que nos daría B, las dimensiones de B igual a T, ¿cierto? Entonces, listo, vea, ya hicimos el análisis dimensional, ya encontramos las cantidades A, B y X que me están pidiendo a mí para encontrar Q. Recuerden que todavía no hemos respondido, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de Q? Ese todavía no lo hemos respondido. Lo que pasa es que para responder eso, nuevamente necesitábamos A, B y X. Ya las encontramos, así que ya podemos ahora aplicar, si aquí me faltó el 3, como feo eso, pero bueno. Ya podemos hacer el análisis dimensional para encontrar, ¿qué hubo? Escuché una voz por ahí. Sí, una pregunta. Claro, claro. Repítame que no me quedó muy claro. ¿Qué parte? ¿Qué parte exactamente? ¿Lo que acabo de decir? ¿De hallar Q? A ver, necesito saber qué tengo que repetir. Profe, ahí en el chat le están diciendo que se puede explicar de nuevo desde el punto 2. Desde el punto 2, gracias por ese comentario. Recuerden que, bueno, voy a salirme aquí un poquito para poder leer el chat. Mantener, voy a leer aquí el chat. Sí, recuerden que no me pude conectar desde el otro dispositivo, jóvenes. Gracias por eso. Profe, ¿puede explicar de nuevo desde el numeral 2? Listo, sí, claro, me devuelvo aquí a explicar de nuevo desde el numeral 2. ¿Listo? Profe. Listo. Profe. Cuéntame. ¿Será ¿Sí? que puede, el lapicito lo puede cambiar de colores que se ve como clarito y no entiendo casi? Se ve como clarito, el azul me imagino, ¿cierto? Ajá, sí, el azulito. El rojo sí lo ves bien. Sí, el rojo sí. Perfecto, listo, ya lo cambio, no te preocupes, igual vamos a repetirlo. Listo, entonces me imagino que lo que no quedó claro fue todo este desbarate que yo hice aquí. Entonces vamos a hacer así, voy a borrar todas esas notas que están aquí. Ay, caramba, sí, ya me las borró. Vea, pues me las borró todo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo esto? A ver, vamos a ver si las borra. Ahora no me las va a borrar porque dije que las mantuviera. Bueno, vamos a hacerlo ahí encima, ¿listo? Bueno, desde el punto 2, ¿no? Entonces voy a cambiar el lápiz y, bueno, ya me toca mantener esa. Voy a ponerlo, voy a dejarlo aquí, pues con este color azul oscuro para tratar de diferenciar un poquito, ¿no? Entonces, desde el punto 2, donde no me están entendiendo mucho, en donde se me perdieron un poquito, ¿no? Entonces, una pregunta, necesito que me activen el micrófono porque recuerden que tengo, o sea, que solamente pude activar una pantalla aquí. Esta parte me la entendieron, ¿no? Que la ecuación, ya que estoy hablando de la ecuación dimensional, la puedo separar en esas tres componentes A, B y C. Esa parte me la entendieron, ¿cierto? Sí. Perfecto, muchas gracias, ¿listo? Entonces, noten que cada una de esas ecuaciones, o sea, la ecuación A, que es esta que está aquí, la ecuación B, que sería esta que está aquí, voy a hacerla ahí medio punteadita para no rayar tanto,
junto con esta y la ecuación C, yo le estoy separando aquí en las tres ecuaciones, ¿no? La ecuación A, la ecuación B y la ecuación C. Ahí está. Es decir, cada una de esas ecuaciones que yo tengo ahí, que la logré desbaratar de mi ecuación dimensional original, yo la voy a utilizar para extraer cada una de las cantidades que necesito para responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las dimensiones de Q? Pero para saber las dimensiones de Q, ahí se me conectó alguien ahorita. Para saber cuáles son las dimensiones de Q, yo necesito saber cuáles son las dimensiones de A, cuáles son las dimensiones de B y quién es X. Eso es lo que yo necesito saber. Entonces notemos ahí que cada una de esas ecuaciones que yo tengo, la A, la B y la C, me permiten a mí extraer cada una de esas cantidades. La ecuación A me permite a mí encontrar X, porque es lo único que yo no conozco ahí, de resto yo lo conozco. Entonces, esta ecuación a mí me permite extraer X. Aquí yo tengo X en términos de M, de L, de T, y para de contar, ¿no? Son las dimensiones que estoy trabajando en este problema. Lo que no conozco es X, así que esta ecuación A me sirve a mí para encontrar X. La ecuación B me sirve a mí para encontrar A, porque es lo único que no conozco. De resto, tengo puras dimensiones, L, T, L, M, L, T, todo lo conozco. Y asimismo, esta última ecuación que está aquí, pues me permite a mí encontrar las dimensiones de B, porque es lo único que no conozco. De resto, está todo escrito en términos de las dimensiones. ¿Listo? Entonces, la primera parte, yo lo puedo despejar, ¿cierto? Yo puedo sacar aquí logaritmos. Esa es la operación matemática que yo tendría que aplicar para poder despejar X. Pero yo sé que muchos de ustedes ya conocen la función logaritmo y saben cómo manejarla, pero sé que muchos de ustedes pues también tienen problemas con álgebra porque pues lamentablemente uno ya sabe que muchos estudiantes llegan con esas deficiencias. Entonces vamos a utilizar el análisis. Vamos a hacer análisis acá, análisis dimensional. ¿Y qué es lo que yo concluyo? Yo voy a escribir este pedacito que está dentro de paréntesis, yo lo voy a escribir de esta siguiente manera, ¿no? Voy a hacer una rayita acá para dividirlo con la anterior. M, ¿cierto? Por L a la T a la menos 1 a la X. Todo este factor que está dentro de paréntesis aquí, que ustedes están viendo, ese paréntesis a la X, pues cada uno de esos elementos que está ahí está elevado a la X. Así que eso es equivalente a escribir M por L a la X, T a la menos 1 a la X, multiplico los exponentes, así que me queda T a la menos X. Eso me quedó al lado izquierdo. Al lado derecho, ¿qué me va a quedar? M por L a la 2 por T a la menos 2. M por L a la 2 por T a la menos 2. ¿Listo? Así es que me queda eso. ¿Listo? Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer una asociación de términos. Primero que todo, mire, puedo cancelar M y puedo cancelar M al otro lado de la igualdad, ¿no? Así que esto de acá, las dos ecuacioncitas, me van a quedar L a la X por T a la menos X igual a L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Listo? Recordemos que lo que necesitamos es encontrar X. Justamente, ¿no? X es lo que nosotros necesitamos encontrar. Y aquí, al lado izquierdo, yo tengo L a la X y al lado derecho tengo L a la 2. Eso es lo que estaba aquí escrito, ¿no? L a la X tiene que corresponder inevitablemente a L a la 2. Por otro lado, tengo T a la menos X a un lado de la igualdad. ¿Listo? T a la menos X. Eso tiene que corresponder inevitablemente a T a la menos 2 que tengo del otro lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces, esto se llama igualación término a término, eso es lo que se llama esto. L a la X tiene que corresponder a L a la 2. La única manera de que esto corresponda es que X sea igual a 2. No hay otra manera de que eso corresponda. Y eso queda corroborado con la segunda correspondencia que yo tengo aquí. T a la menos X tiene que corresponder con T a la menos 2. Así que X tiene que ser igual a 2. Así que encontré el primero. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Me confirman. Hablado porque no puedo ver el chat. Sí, señor.
Perfecto, muy bien. Si hay alguien que tiene, si hay alguien que todavía no le quedó esa parte clara, se manifiesta, por favor. Listo. Entonces, ahí ya encontramos esa primera parte. La otra parte la voy a explicar aquí de nuevo con esto que ya está escrito, ¿no? Despejamos, es decir, necesitamos las dimensiones de A todavía para poder hacer análisis dimensional aquí en esta expresión que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos la ecuación y ya este sí es un despeje algebraico normalito, ¿no? Aquí, nuevamente, pudimos haber recurrido al logaritmo para despejarlo y todo eso, pero pues nuevamente, con un análisis, justamente, análisis dimensional, pues yo puedo concluir que X es igual a 2. Despejamos las dimensiones de A. Aquí les estoy escribiendo la ecuación tal cual. Dimensiones de A por L por T a la menos 2 por L nuevamente, igual a M por L al cuadrado por T a la menos 2. Ahí está. Simplifiqué un poquito, organicé un poquito la ecuación. Aquí tengo L por L, ¿cierto? Están a los dos lados del T a la menos 2, pero ahí está. Así que L por L, ¿qué me da? L al cuadrado. Así que me quedó L al cuadrado por el T a la menos 2, que queda ahí. Aquí la rayita que dice, tachó un poquito el 2, pero ahí se alcanza a notar, ¿no? Esto es T a la menos 2, ¿no? El T a la menos 2, que está por aquí, ese T a la menos 2. Igual a M por L al cuadrado por T a la menos 2. Cancelo los términos a los dos lados de la ecuación, ¿no? Cancelo aquí este T a la menos 2 con, este L a la menos 2 que está acá, con este L a la menos 2 que está acá. T a la menos 2, con este L a la 2, con este L a la 2, con L a la 2 lo cancelo. T a la menos 2 con T a la menos 2 lo cancelo. Está a los dos lados de la igualdad, así que los puedo cancelar. Luego de que los cancelo, pues solamente me queda M, así que me queda inmediatamente que las dimensiones de A son iguales a M y logré mi cometido, o mi objetivo, que era encontrar las dimensiones de A igual a M. Ya el despeje para B es quizás un poquito más sencillo, ¿no? Porque aquí tengo dimensiones de B igual, dimensiones de B por M por L al cuadrado por T a la menos 3. Cancelo M, cancelo L, cancelo M, cancelo L, ¿no? L al cuadrado. Si hacemos esa cancelación, voy a hacerles ese pedacito por aparte, quizás esa parte fue la que no entendieron, esa la voy a sacar aquí arriba porque aquí abajo ya no cabe, a pesar de que no es necesario tanto espacio. Bueno, voy a escribir toda la ecuación nuevamente para que quede todo bien clarito, ¿no? Tengo M, tengo L al cuadrado y tengo T a la menos 3. ¿Listo? Esto es igual a M por L al cuadrado por T a la menos 2. Cancelamos M con M a los dos lados de la igualdad, cancelamos L al cuadrado con L al cuadrado a los dos lados de la igualdad, y vamos entonces, o nos queda entonces que B por T a la menos 3, eso es un 3, igual a T a la menos 2, ¿listo? Yo puedo seguir despejando acá, eso ya lo puedo hacer inmediato, ¿no? Pero bueno, voy a hacerlo aquí. Esto me va a quedar entonces que sería T a la menos 2 sobre T a la menos 3. Ahí tienen que repasar álgebra los que no recuerden muy bien esto. T a la menos 3 está con exponente negativo abajo, así que yo lo puedo pasar para arriba con exponente positivo. T a la menos 2 por T a la 3. Así que me voy a pasar por acá. B viene siendo igual a, dejo la misma base y sumo los exponentes, ¿no? Así que esto de aquí viene siendo T a la 3 menos 2, ¿listo? Y 3 menos 2, ¿cuánto da? Da 1, así que me queda T a la 1, o sea que me queda T. Y esa es la segunda de las cantidades que yo necesitaba por acá, ¿listo? ¿Un poquitico más claro o todavía hay algo que esté medio confuso por ahí? Ya quedó claro. Perfecto, Todo correcto. muy bien. Perfecto, muy bien, gracias por confirmarme ahí. Listo, entonces, íbamos en esa partecita, como les estaba diciendo, todavía nos falta encontrar la respuesta todavía no la he encontrado, ¿no? Todavía no encuentro la respuesta por acá. ¿Qué es lo que me están preguntando a mí? Las dimensiones de Q, así que todavía no tengo las dimensiones de Q, pero como ya encontramos acá lo que vale X, lo que valen las dimensiones de A y lo que valen las dimensiones de B, pues yo ya puedo escribir la ecuación dimensional para Q. Y la escribo. Dimensiones de Q, ¿no? Q aquí, igual a dimensiones de A a la X, dimensiones de A a la X, por dimensiones de B a la 1 sobre X. Aquí está, dimensiones de B a la 1 sobre X. Ya sabemos que A tiene dimensiones de M, es una masa, ¿cierto? Ahí está. Sabemos que X vale 2, entonces lo escribo, X vale 2. Y sabemos que T
tiene dimensión, perdón, que b tiene dimensiones de tiempo. Así que pongo t a la 1 sobre x, o sea, a la 1 medio. Así que esto me da masa, dimensiones de masa al cuadrado por raíz cuadrada de t. ¿Listo? Y finalmente, pues doy la respuesta, ¿no? Lo que siempre les he dicho, ¿no? Las dimensiones de Q deben ser masa al cuadrado por raíz cuadrada de tiempo. ¿Listo? Y listo. Acabamos con el problema. ¿Dudas, inquietudes, comentarios, preguntas por ahí? ¿Alguna otra cosa que no haya quedado muy clara por ahí, jóvenes? Profesor, y si yo llego a la conclusión de que la dimensión de Q es igual a la masa elevada al cuadrado por T elevado a un medio, ¿también estaría bien la respuesta? Ajá, Claro, profe. claro, así como se las tengo aquí, ¿no? Yo tengo, o sea, es decir, t a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de t. ¿Listo? T a la 1 medio es igual a raíz Gracias, cuadrada de profe. t. Ok. Perfecto. Listo. Listo, ahí aprovecho y les hago el comentario, ¿no? Yo les voy a subir eh, el material de una clase extra. Eso no hace parte del contenido del curso, pero en muchos cursos yo lo hago por esas deficiencias y por esas, no por esas deficiencias, ¿no? Sino como por esas duditas que pueden tener ahí en el manejo algebraico, despeje de ecuaciones. Ya en el taller hay despeje de ecuaciones. Entonces, el material de esa clase se los voy a subir. No podemos hacer la clase porque ya estamos muy cortos de tiempo, y pues cortos de tiempo, pues no me puedo dar el lujo de ponerme a hacer una clase extra con un tema extra para lograr, digamos, tapar esas inquietudes por ahí. Ojalá no se me olvide cambiarles aquí el orden de los números, ¿no? Si no, ustedes se acuerdan, ¿no? 1, 2, aquí sería 3, 4, 5. Entonces, ahí les voy a mandar ese material como para que repasen un poquito esas dudas de cuándo es una raíz, cómo manejamos con raíces, cómo operamos esos exponentes, ¿no? Estas operaciones matemáticas que hicimos aquí, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, t a la menos 2 sobre t a la menos 3. Allá les dejo un poco de ejercicios y un poco de ejemplos de esa clasecita extra que a veces hago, ¿listo? Entonces, allá se los subo al Sigby junto con la clase de hoy, allá se los voy a subir, para que lo lean allá, para que repasen un poquito esa álgebra de allá. Profe, ¿Listo, jóvenes? profe. Cuéntame. Acaban de mandar un mensaje a un compañero que repita el punto 5. Giovanni. Claro. Listo, muchas gracias por avisarme ahí. Listo. Este punto 5, ¿no? Este punto 5 es el análisis dimensional de la segunda ecuación. Recuerden que tenemos dos ecuaciones y que el análisis dimensional lo estamos haciendo basados en estas dos ecuaciones, ya que la pregunta realmente se refiere a Q, pero para poder saber quién es Q necesito saber quién es A, quién es B y quién es X, y eso solamente lo puedo hacer a partir de la primera ecuación. A partir de esta primera ecuación encontramos quién es A, quién es B y quién es X, que fue lo que hicimos aquí en este punto 4, que realmente es 3, ¿no? El numeral que está ahí me quedó mal hecho. Entonces, una vez tengo estas cantidades ya encontradas, pues ahora sí podemos hacer análisis dimensional aquí sobre la segunda ecuación, que es lo que realmente nos están preguntando, ¿no? Determinar las dimensiones que debe tener Q, ¿cierto? Así que escribimos la ecuación dimensional. Aquí está. Q igual a la X por B a la 1 sobre X. Dimensiones de Q igual a dimensiones de A a la X por dimensiones de B a la 1 sobre X, ¿no? Es la misma ecuación, solamente que como le estoy poniendo los corcheticos, estoy haciendo análisis dimensional, ¿no? Ya con eso estoy diciendo que estoy haciendo análisis dimensional. Y en ese análisis dimensional, pues sustituimos cada una de las cantidades por sus respectivas dimensiones. Dimensiones de A, que son masa, miren aquí, dimensiones de A es igual a masa, a la X, y X sabemos que vale 2, ¿no? Así que me queda M al cuadrado, así de simple. Dimensiones de B, que sabemos que es tiempo, aquí está, así que sustituyo dimensiones de B por tiempo, y está elevado a la 1 sobre X, y como X es 2, así que me queda a la 1 medio, ¿no? A la 1 sobre 2, a la 1 medio, ¿listo? Esto que está aquí es simplemente otra manera de escribir lo mismo. Me queda M al cuadrado por raíz cuadrada de T, porque T a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de T, ¿no? El exponente fraccional o fraccionario siempre son raíces, ¿no? En este caso, T a la 1 medio, pues es raíz cuadrada, así que es raíz cuadrada de T, ¿no? Es decir, por si acaso, esto, pues sí, lamentablemente yo sé que muchos estudiantes llegan con esas dudas ahí todavía, ¿no? Lo que estamos diciendo es simplemente que T a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de t, ¿no? Eso es. Como, por ejemplo, voy a escribir aquí a la 1 tercio es igual a raíz cúbica
de A, ¿no? Entonces, en general, A a la 1 sobre n, pues es igual a la raíz enésima de A, ¿cierto? Son dos maneras de escribir la misma cosa, ¿no? Una raíz realmente es aquel exponente fraccionario, ¿listo? Y eso es todo, eso es todo, ¿listo? Aquí ya simplemente doy la respuesta, la puedo dar como m al cuadrado por t a la 1 medio o como m al cuadrado por raíz de t. Las dos cosas son equivalentes y son la misma cosa, ¿listo? ¿Alguna otra dudita, inquietud, pregunta por ahí? Todo claro. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Pues listo, jóvenes, con eso clausuramos la parte de análisis dimensional, ¿cierto? Ese es el material que, digamos que tenemos que estudiar para el próximo, para el primer quiz, de hecho, ¿no? Que lamentablemente, digamos, nos quedó muy adelante porque el primer quiz debió haber sido solamente conversión de unidades y sistemas de unidades, ¿no? Entonces ahorita hablamos un poquito más del quiz y del espacio para que hagan el quiz, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar tema nuevo, vamos a iniciar una unidad nueva. Y es este de acá. Y esa unidad nueva, si no hay más preguntas con análisis dimensional, pues vamos a hablar de lo que son los vectores y de lo que son escalares. Aquí yo les hago una pregunta, aquí puedo ver el chat. Me pueden escribir y responder por ahí en el chat. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con los vectores? Por lo menos que lo hayan visto en el colegio. Yo sé que algunos ya lo vieron en la universidad. ¿Qué tanto consideran que saben de vectores? ¿Los han visto? ¿No? ¿Saben qué es un vector? ¿No saben qué es un vector para nada? Jóvenes. María José nos dice que sí, sí sabe los vectores. Para nada, nos dice, yo lo vi en el colegio, pero muy poco. Sí lo vi en el colegio, nos dice María José Roya. Sí, sí, bueno, veo que están bien. Listo. Y eso sí lo vi, no me acuerdo. Listo, Justin. Esas son las respuestas. Eso me sirve a mí. Esas respuestas me sirven a mí. Lo dio en décimo. Es muy poco lo que recuerdo. Sí, pero se me ha olvidado. Muy bien. Entonces, aquellas personas que me están diciendo que sí, recuerdan, pero falta práctica. Listo. Aquí nos toca recuperar esa práctica. Entonces, esas personas que recuerdan esa suma de vectores, ¿lo vieron algebraicamente o gráficamente? Es decir, que los ponían allá a sumar flechitas. El computador está andando lento por alguna razón, mi computador. Sí, pero poco, nos dice Camilo. Le ¿Qué hubo, Alberto? Dos compañeros, Angie Ramos y Brian Roa, se salieron de la clase porque, bueno, a uno se le fue la luz y al otro el internet, entonces para que los cursos. Tranquilo, no se preocupen por eso. Yo todo eso lo entiendo muy bien. Por ahí alguien más habló. No sé. A mí también se me había ido la luz. Listo, tranquilos, tranquilos, por esas cosas yo entiendo, lo importante es que se me pongan al día ya y que me estudien juicios para el examen, eso es lo más importante. Ya las fallas, las asistencias, pues bueno, eso ya, listo. Aquí me está diciendo Santiago, es una recta que tiene módulo y creo que dirección. Bueno, listo, gráficamente, de ambas formas, nos dice Gabriela, gráficamente, ambas formas, perfecto, listo. Entonces eso yo lo hago pues como para indagar como qué tan... digamos que tanto avanzaron en esa parte de los vectores, ¿listo? ¿Es este? Listo, sí. Listo, y como les decía, pues esta parte es supremamente importante para mí en este curso porque si llegan con esas deficiencias allá a su siguiente curso, que es el curso de Física 1, pues no les va a ir muy bien. Podría escuchar un plin, pero no sé qué fue. Entonces, vamos a tratar de hacer ese repaso. Estos son conceptos que de todas maneras deberían tratar de hacer, deberían tener del colegio, ¿no? Yo voy a tratar de explicar lo más concreto posible de esto para que la información les llegue de la mejor manera, ¿listo? Entonces, vamos a seguir hablando de todas maneras de las cantidades físicas. Noten que hemos venido hablando de las cantidades físicas, hablamos de los sistemas de unidades, hablamos de las cantidades físicas fundamentales y derivadas, y ojo, estudienme todo eso porque todo eso se los puedo preguntar en el quiz. ¿Listo? Hablamos del análisis dimensional, entonces note que a lo largo de todo ese recorrido nosotros hemos venido hablando de cantidades físicas. Pues vamos a seguir hablando de cantidades físicas, pero elaborando un poquito más la identidad de cada una de esas cantidades físicas y vamos a separarlo entre lo que son cantidades físicas escalares y vectoriales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Ya como alguno de ustedes escribió por ahí. La diferencia está en que hay cantidades físicas
que pueden representar una dirección, ¿cierto? Como hay cantidades físicas que no la necesitan. Así que esas cantidades, además de tener una magnitud y unas unidades, ¿no? Como 8 metros, 8 kilómetros, 8 centímetros por hora o 1 milímetro por año, lo que quiera que sea, ¿cierto? Tenemos una magnitud, ¿cierto? La medida, ese numerito que de hecho si hacemos análisis se nos va, análisis dimensional se nos va y nos quedan solamente las dimensiones, ¿no? Entonces tenemos la magnitud de la medida y tenemos sus unidades, ¿no? Las 40 pulgadas del sofá que teníamos por allá en el ejemplo anteriormente, ¿no? Teníamos la magnitud, el 40, y teníamos las unidades, ¿no? Que eran las pulgadas. Y hay cantidades físicas que además de eso también necesitan la especificación de una dirección, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cantidades? La velocidad, por ejemplo. Aquí en el dibujito les estoy dejando el ejemplo de las dos, ¿no? Y voy ahí de una vez aprovechando para empezar a familiarizarlos con los conceptos, ¿no? Aquí tenemos el concepto de desplazamiento y el concepto de trayectoria. Si ustedes se dan cuenta de manera cotidiana, son dos palabras que nosotros utilizamos para denotar o para expresar que un objeto cambió de posición, en este caso, del punto 1 al punto 2. Pues, ¿cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Que el desplazamiento es la línea recta que apunta, mire, aquí hay una flechita, aquí me dice que va del punto 1 al punto 2. Es una línea recta que va del punto inicial al punto final, es decir, del punto en donde inició el desplazamiento o donde el objeto empezó a moverse al punto en el cual llegó en línea recta, ¿cierto? Ese es el desplazamiento. La trayectoria también me mide ese cambio de posición, ¿cierto? Pero la trayectoria me dice la longitud total recorrida, ¿no? No en línea recta, sino el camino que efectivamente recorrió el objeto. Hagan de cuenta, ustedes cogen un taxi por acá, no sé, en la universidad, cuando puedan ir a la universidad y quieren ir a su casa. Viene el taxi, da una vuelta, cogió por toda la circunvalar, llegó por aquí, no sé, me voy a inventar que a la no sé, la Olaya, no sé qué, Olaya Herrera por allá, y pum, por aquí se perdió y se puso a dar vueltas hasta que finalmente encontró su casa, ¿listo? Esa es la trayectoria. El desplazamiento sería la distancia en línea recta, ¿listo? Ese es un vector y el desplazamiento apunta, ¿cierto? Con la cabeza de la flecha aquí, del punto inicial al punto final, ¿listo? Entonces, eso es como para darles un ejemplo de, un ejemplo introductorio de la diferencia entre las dos cantidades, ¿no? De lo que son las cantidades escalares y lo que son las cantidades vectoriales. Entonces, cantidades escalares son cantidades físicas que requieren únicamente de una magnitud y sus unidades para quedar completamente especificada. Tiempo, por ejemplo, masa, temperatura, densidad de masa, trabajo, trayectoria, la que acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas no necesita la especificación de una dirección, ¿no? La masa de un objeto, ¿no? Tantos kilogramos. Yo no puedo decir tantos kilogramos para arriba o tantos kilogramos para abajo, eso yo no lo puedo decir, ¿cierto? A pesar de que, bueno, por ejemplo, en temperatura puedo poner temperatura bajo cero y todo eso, pero eso no necesariamente implica una dirección, ¿no? Si estoy a 10 grados bajo cero, no implica que esté apuntando para abajo, ¿no? Yo puedo poner el termómetro en la horizontal y me va a dar lo mismo, o lo pongo patas abajo, pues, y me sigue midiendo los menos 10 grados sin importar para dónde yo lo ponga. Entonces sí, puedo tener una medida negativa, pero eso no implica una dirección. Densidad de masa es lo mismo, trabajo es lo mismo, trayectoria que acabamos de ver es lo mismo, ¿listo? Cantidades vectoriales son aquellas cantidades físicas que requieren adicionalmente la especificación de una dirección, además de la magnitud y de sus unidades, ¿no? Generalmente decimos que un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Ya hacemos un poquito más de referencia a lo que significa dirección y sentido, ¿listo? Ejemplos, la fuerza, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿no? Si yo suelto una manzana, ¿para dónde va a caer la manzana? Pues para abajo, ¿no? Porque la fuerza de la gravedad apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Así que yo sé que hay una dirección ahí. Si yo aplico una fuerza, por ejemplo acá, nuestro amigo, él está arrastrando una caja. Él está aplicando una tensión sobre la caja a través de una cuerda. Tengo que decir para dónde está aplicando la tensión, porque si no, no tiene sentido de hablar de la aplicación de una fuerza. Desplazamiento. Aquí yo tengo un vehículo que se está moviendo. Si yo digo para dónde se está desplazando, pues justamente yo tengo que decir para dónde. ¿Listo?
Eso es. Entonces, esos son ejemplos de cantidades físicas que requieren la especificación de esa dirección. Fuerza, velocidad, aceleración, todas estas cantidades, pues las vamos a ver con más detalle posteriormente, pero justamente para poderlas estudiar necesitamos saber lo que es un vector, para que podamos hacer eso formalmente, ¿no? Tenemos cantidades un poquito más elaboradas, como el campo eléctrico, campo magnético, el desplazamiento, que estábamos hablando aquí, de la trayectoria. Campo eléctrico y campo magnético lo vamos a ver ya al final del curso, cuando hablemos de la electricidad y el magnetismo, ¿no? En la primera fase del curso, pues nos vamos a quedar con fuerza, velocidad, aceleración, desplazamiento, trayectoria y rapidez y todas esas cantidades de la dinámica y la cinemática, ¿no? Acá, el dibujito que les había mostrado, ¿no? Tanto la trayectoria como el desplazamiento miden ese cambio de la posición, pero el primero es un escalar, la trayectoria, ¿cierto? Que me mide la distancia total recorrida, y el segundo sí es el vector, que es la línea recta que va del punto inicial al punto final. Los dos me van a dar una medida de longitud, los dos, desde un punto de vista del análisis dimensional, tienen dimensiones de longitud, pero uno, además de todo, implica una dirección y es medido en esa línea recta. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la notación y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es la magnitud, la dirección y el sentido, ¿no? Entonces, es importante hablar de la notación de vector, pues porque necesitamos saber cuándo es un vector, o sea, cuándo una cantidad física de la cual yo estoy hablando la estoy viendo como un vector y cuándo esa cantidad es un escalar, ¿no? Gráficamente, que es lo que la mayoría de ustedes conocen y recuerdan. Profe, El vector, ¿qué hubo? Cuéntame. en el chat le está mencionando que si se puede volver a la diapositiva anterior un momento. Gracias por eso. A ver, me voy a salir aquí un poquito, reviso el chat. Listo. Listo, muy bien, que si me podía devolver. Listo, ahí está. ¿Tienen algo? Sí, era esta, ¿no? Sí, era esta la diapositiva anterior. Listo, ¿hay alguna inquietud con respecto a esto? ¿Alguna pregunta ahí? No, solo es que estaba copiando y me faltaba el ejemplo de la última. Tranquilo, no se preocupen. Y no duden en activar el micrófono en situaciones como esta. Tengo que revisar aquí el celular porque no me dejó entrar. Bueno, tengo otro Profe, yo también computador tengo ahí. una pregunta. Cuéntame. Bueno, uno por Bueno, uno. en tensión yo quería saber si yo lo puedo decir o yo lo puedo llamar como resistencia también, o es algo diferente. No, resistencia sería algo diferente. La resistencia sería algo diferente. Tú estás queriendo hablar, de hecho, de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, en este ejemplo, que ahí mientras terminan de copiar, la fuerza de rozamiento en este ejemplo sería la que le aplica el suelo aquí sobre el cual se está arrastrando la caja a la caja, justamente, ¿no? Esta de acá sería esa fuerza de rozamiento o fuerza de resistencia de la cual tú estás hablando. Hay otras situaciones en donde se presenta también, pero esa fuerza es un poquito más complicada de analizar porque ella depende de la velocidad. Esa fuerza, que tiene el mismo principio de cualquier manera, es cuando nosotros soltamos cualquier objeto en un fluido, ¿cierto? ¿Cierto? Yo tengo aquí una esferita dentro de agua. La fuerza de la gravedad, pues va a hacer que vaya hacia abajo, pero el fluido ejerce una fuerza hacia arriba que es un empuje. Esa fuerza también es una fuerza, o se puede ver como, bueno, de hecho hay dos ahí, uno es el empuje y la otra es la fuerza de resistencia también, ¿no? Entonces se puede ver de la misma manera. Aquí realmente hay dos, hay una fuerza que es el empuje y otra fuerza de rozamiento. Entonces no es la misma. Esta tensión de acá es la fuerza que nuestro amigo está aplicando a la caja a través de esta cuerda azulita que está ahí. La fuerza de rozamiento es la fuerza que el suelo aplica sobre la caja o la superficie sobre la cual se está deslizando el objeto para tratar de oponerse al movimiento de la caja. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Creo que había otra pregunta por ahí. Profe, yo tengo otra pregunta Cuénteme. con respecto a la fuerza de la gravedad. O sea, Sí. cuando, es más que todo un ejemplo, cuando ahí dice que se tira una manzana ya, pero Ajá. si yo tiraría, no sé, un avión de papel o una pluma, o sea, obviamente él va a caer, o sea, para abajo por la fuerza de la gravedad,
pero, Sí. pero ella no coge para abajo enseguida, sino que ella, como es más densa que el aire, va cogiendo como que un desplazamiento. Entonces no sé si ahí hay Vale. una relación de desplazamiento y trayectoria, porque obviamente ella va a correr para abajo. Claro, o sea, ahí hay muchas cosas involucradas en eso que usted me está mencionando, ¿listo? Realmente la densidad no tiene, es decir, obviamente la densidad afecta. Si un objeto tiene una densidad menor que la del aire, el objeto sube. Por eso es lo que pasa con los globos, ¿no? Con los globos. Cuando tenemos un globo de esos inflados con calor, a ver, bueno, voy a soltar aquí, voy a tratar de poner el micrófono aquí cerquita para ver si no se me va tanto el audio para poder dibujar aquí un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esos globos o los zeppelines, ¿no? Por allá uno de los medios de transporte que utilizaban mucho por allá en la guerra, ¿no? Tenemos la canastica por acá del globo, ¿cierto? Y el globo está por aquí, ¿cierto? Lleno de aire caliente. Cuando calentamos el aire, lo que pasa es que hacemos que el aire que está dentro del globo sea menos denso que el aire que esté alrededor. Esa diferencia de densidades pues hace que el globo simplemente suba, ¿cierto? En los aviones ocurre algo muy, muy, muy diferente. En los aviones lo que ocurre es una diferencia de presión por la forma del ala. Voy a tratar de dibujar aquí a este lado el perfil del ala, ¿no? Yo voy a dibujar una alita de un avión, ¿cierto? Ya un avión de papel pues funciona un poquito diferente porque pues está hecho de papel, ¿cierto? Ya lo que él está haciendo es planear, pero es casi que la misma cosa, ¿cierto? Entonces, la forma de un ala de avión es más o menos esa, ¿listo? Esto sí no lo alcanzamos a ver aquí en el curso, pero de todas maneras se los cuento acá. Si ustedes ven, si llega aire o viento, ¿no? Cuando con el movimiento del avión, por aquí por el frente del ala, el viento tiene que repartirse por la parte superior y por la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, el viento tiene que recorrer más camino porque es la parte curva del ala. Sin embargo, tienen que llegar al final al mismo instante, porque si no creamos un vacío, eso no se puede. Al ser esta velocidad de aquí mayor, vamos a ponerle aquí así, velocidad del viento mayor que aquí, eso genera una diferencia de presión. Aquí la presión arriba, la presión atmosférica es menor que la presión aquí abajo. Conclusión, esa diferencia de presión hace que haya una fuerza neta hacia arriba sobre el ala del avión y por eso es que el avión sube. Entonces son principios un poquito diferentes. Efectivamente, aquí tenemos esa fuerza de empuje. Aquí también vamos a tener la fuerza de la gravedad, naturalmente, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay varios fenómenos ahí mezclados, Existen todas esas fuerzas. Lo que pasa es que la fuerza de la gravedad no es la única fuerza presente en ese experimento. Y por eso es que el avión no cae directamente, sino que se va moviendo en la horizontal o incluso puede subir. ¿Listo? Sí respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Creo que había otra pregunta por ahí. Yo escucho una tercera voz de alguna niña por ahí. Bueno, tal parece que no. Tal parece que fueron todas. Bueno, los escucho, jóvenes. ¿No hay más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Si no hay más, perdón, yo me voy a escuchar. Profe, lo que le iba a preguntar era que si las diapositivas las iba a subir a Zigbee. Sí, claro, todo eso yo se lo subo al Zigbee, todo eso yo les... Caramba, me salí y les borré todos los dibujitos. Bueno, sí, todo eso yo se lo subo, lo único que voy a hacer es ponerle aquí una marca de agua, eso se les va a ver un poquito feo, pero pues jóvenes, lamentablemente me toca así porque ya anteriormente me plagiaron todo mi trabajo y pues eso no se puede permitir. Entonces sí, yo les subo todo como se los he subido. Ahorita les muestro el Zigbee al final de la clase y ahí van a ver que yo ya les subí el material de la última clase. Entonces todo yo se lo subo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Con gusto, con el mayor de los gustos. Listo. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a continuar. Listo. Aquí estoy mirando la hora para que me alcance el tiempo para, es decir, dejar un poquito de tiempo para mostrarles allá el sí. Entonces,
Cantidades escalares y vectoriales. En la discusión que hicimos en este punto vimos, por ejemplo, lo importante que es tener en cuenta esa descripción vectorial, por ejemplo, de las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, acá, la fuerza de resistencia o la fuerza de rozamiento va en contra de la fuerza de la tensión. Así que esa suma vectorial, esa suma de fuerzas que estábamos pintando aquí, es la que me va a decir a mí cuál es la fuerza que gana. ¿Cuál es la fuerza neta sobre la cajita? ¿Cuál es la fuerza que finalmente me va a decir cómo se va a mover la caja? Igual con el ala del avión o con el avión que estábamos pintando acá o con el globo aerostático por aquí, tenemos una fuerza que es un empuje que va hacia arriba que proviene de la diferencia de presiones, tenemos la fuerza de gravedad, tenemos la resistencia del aire, tenemos un pocotón de fuerzas ahí. ¿Qué es lo que me va a indicar a mí para dónde se va a mover finalmente el avión si es que se mueve, pues eso me lo va a indicar a mí la sumatoria de esas fuerzas. Yo tengo que aprender a hacer álgebra con esos vectores, tengo que aprender a sumarlos, tengo que aprender a operar con esos vectores. Entonces, de ahí la importancia, justamente esas preguntas que ustedes me hicieron, de ahí esa es la importancia que tiene el poder entender todas estas cantidades vectoriales, ¿listo? Y para poderlos manipular tenemos pues que saber escribirlos, ¿no? Tenemos que saber hablar en vectores, así de simple, ¿no? Tenemos una primera manera de identificar esos vectores, que es una manera gráfica. Esa es la que vamos a repasar aquí hoy, que es la que por lo menos debieron haber aprendido en el colegio. Sé que en algunos colegios les enseñan ya componentes vectoriales, pero no es en todos, pero sí en todos debería estar la descripción gráfica de los vectores, ¿no? Aquí vamos a hacer operaciones algebraicas con vectores, así que necesitamos los números como tal, y para eso necesitamos las componentes vectoriales, que yo espero que lo podamos ver ya en la próxima clase. Entonces, gráficamente un vector pues se representa de la manera más intuitiva que puede haber. Una flechita, estamos hablando de una cantidad que tiene tanto una medida, una magnitud, una norma. Eso tiene más nombres por ahí, ¿listo? Es magnitud, norma, medida, tiene otro nombre, se me fue en este momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, pues simplemente estamos hablando de la longitud de la flechita, ¿cierto? La longitud de la flechita representa la magnitud de la medida. Por ejemplo, una flechita pequeñita, vamos a hacer una flechita, acá vamos a pintar aquí la fuerza sobre el ala del avión, por ejemplo, ¿no? Teníamos acá una fuerza de la gravedad, ¡pim! Fuerza de la gravedad, ¿cierto? Y tenemos otra fuerza que va hacia arriba, que es esa fuerza que les comentaba que es el empuje, que proviene de la diferencia de las presiones, y que viene así, pongámosla aquí así, ¿cierto? Entonces, aquí, gráficamente, pues yo estoy tratando de pintar la flechita que corresponde al empuje mucho más grande que la flechita que corresponde a la fuerza de la gravedad. Así que la longitud de esa flechita, pues me está diciendo cuál es, justamente en proporción, naturalmente, cuál es la magnitud de esa cantidad física, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí. Además de todo, la orientación de la flechita, ¿no? O sea, que si va para abajo, que si va para arriba, pues eso lo representamos a través de dos cantidades que llamamos dirección y sentido. La dirección es la inclinación de la línea sobre la cual está aplicada ese vector. Normalmente, esa dirección se mide a través de un ángulo. Vamos a pintar aquí ese ángulo, ¿no? Normalmente la medimos a través de un ángulo que normalmente es la horizontal, ¿cierto? Eso no es una regla general, pero normalmente es así, ¿listo? Entonces la dirección es una norma, no es generalidad, porque también tenemos norte, sur, este, oeste. Si ustedes se dan cuenta, eso también define direcciones. Noroeste, 30 grados noroeste, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos midiéndolo con un ángulo, pero también utilizando esas coordenadas geográficas, ¿no? Entonces, esa dirección pues la podemos medir de diferentes maneras. Lo que me está diciendo a mí es el grado de inclinación que tiene esa línea recta sobre la cual está viviendo mi vector, ¿cierto? Y el sentido es el que me dice para dónde sobre esa línea recta es que apunta mi vector. Por ejemplo, yo puedo decir la gravedad va en la vertical, ¿cierto? Pero vertical puede ser para arriba o para abajo. Entonces yo digo, la gravedad va en la vertical hacia abajo. Ese hacia abajo es lo que me da aquí el sentido de la flechita. Si volvemos, por ejemplo, aquí a la tensión y la fuerza de resistencia de la caja, ¿no?
Yo aquí tengo la fuerza de rozamiento o la resistencia, la fricción. Yo aquí la voy a pintar hacia acá. ¿Listo? Esa sería mi fuerza de rozamiento. Vamos a pintar aquí la tensión. Aquí está medio inclinadita, pero vamos a pintarla aquí así, la tensión. En ese caso, yo voy a decir, la tensión está en la horizontal, la fuerza de rozamiento también está en la horizontal, ¿no? Esa sería una manera de identificar la dirección. O puedo decir, la tensión, así como la fuerza de rozamiento, está en una inclinación de 0 grados. Esa es la dirección. Pero ¿cuál es el sentido? Es decir, ¿para dónde está apuntando cada una de esas flechitas? Me pasé. La fuerza de tensión pues está apuntando para la derecha, la fuerza de rozamiento para la izquierda. Así de fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir que el vector tenga magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? Yo aquí le... ¿Qué? Profesor, y si por lo general, o sea, se sabe que la dirección se mide con el ángulo, ¿qué pasaría con la gravedad? Porque sabemos que el vector siempre va a ir desde arriba hacia abajo. Sí. ¿El ángulo Claro. cómo se le mediría al vector de la gravedad? Digamos que eso depende un poquito del sistema de coordenadas. Bueno, espero haber cogido el rojo acá. Entonces, todo depende... A ver, voy a borrar eso ahí. No me... Todo depende de dónde nosotros definamos el origen de nuestro ángulo, porque todo tiene un origen, ¿cierto? Así como el origen de la posición es decir, lo podemos definir, pues también podemos definir el origen para el ángulo, ¿no? Yo les voy a adelantar eso un poquito, eso lo vamos a ver en la próxima clase, espero yo que el tiempo no se alcance, no rinda, pues. Digamos que normalmente, yo les adelanto aquí un poquito, de todas maneras esto también lo deben saber, eje horizontal es X, eje vertical es Y, ¿cierto? Y normalmente el ángulo lo medimos desde el eje X positivo. Entonces, si nosotros pintamos por aquí la gravedad hacia abajo, ¿cierto? Esta es la gravedad hacia abajo, esta sería la fuerza de la gravedad. El ángulo que tiene esta fuerza de la gravedad con respecto al eje X positivo sería este. Este ángulo, ¿cuánto vale? 180 grados. 170. 270, ¿no? Sí, sí, 270, ¿no? 90 más 90, 180 más 90, 270. Exactamente, ¿no? Entonces sería 270 grados. Lo puedo medir así o lo puedo medir de otra manera. Lo puedo medir también. Pongamos otro color, si pongamos este púrpura, yo creo que se alcanza a notar la diferencia, ¿no? Yo lo puedo medir por acá también, ¿listo? Y voy a llamar este ángulo alfa y este ángulo va a ser menos 90 grados, ¿listo? Entonces, esa es la convención, que los ángulos se miden normalmente, como les decía aquí, desde la horizontal y desde el eje X positivo, o sea, desde la horizontal hacia la derecha. En ese caso, bueno, eso, y el sentido de medida del ángulo normalmente es en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces voy en contra de las agujas del reloj. Así que la fuerza de la gravedad tendría un ángulo de 270 grados o de menos 90 grados, como yo quiera ponerlo. Esa es la convención, nuevamente, esa es la convención, ¿listo? Gracias, profe. Así que, listo, con gusto. Listo. Entonces, eso con respecto a la medida del vector, a la representación gráfica del vector. Algebraicamente tenemos diferentes maneras de denotar ese vector. Algebraicamente es cuando lo vamos a utilizar en una ecuación algebraica, cuando vamos a escribir números, cuando vamos a hacer todas esas operaciones algebraicas allá. Y tenemos nuevamente diferentes maneras. Uno, para representar el vector como tal, recuerden que hacer álgebra es coger todas las cantidades físicas y escribirlas en términos de letras genéricas, de manera general. La velocidad es una v pequeña, una altura puede ser denotada como una h, una longitud como a, como s, como lo que yo quiera. Hay letras que utilizamos frecuentemente como la g para la gravedad, a para la aceleración, v para la velocidad, pero escribir la ecuación algebraica implica simplemente representar esas cantidades físicas por letras. Así que representar algebraicamente un vector implica escribir una letra que me va a representar esa cantidad, vectorial en este caso, ¿no? Dos maneras les voy a mostrar acá. Uno,
el vector en letra negrita. Miren que aquí está el vector y miren que A, aquí es el vector A, este vector A que está aquí, este es el vector A. Yo lo escribo en negrita, miren que está más negrito que las demás letras. Cuando ustedes cojan un libro, lo estén leyendo y digan la cantidad F y esa F esté un poquito negrita, pues eso quiere decir que esa cantidad es un vector. Otra manera es tomar la letra que representa el vector y ponerle una flechita arriba. Entonces, cada vez que ustedes vean una letra en una ecuación algebraica que tiene esa flechita arriba, quiere decir que estamos hablando de un vector. ¿Listo? Como el vector tiene tanto magnitud como dirección y sentido, yo necesito diferentes alternativas o diferentes maneras de escribir esas diferentes características del vector. Si yo quiero denotar únicamente la magnitud del vector, yo me puedo limitar a escribir la letra, como acá estaba en negrita, escribo la letra normal, sin el negrita, ¿cierto? Así que me dicen la magnitud del vector A. Entonces me lo ponen sin negrita. Eso implica únicamente la magnitud. Y cuando hablamos de magnitud, hablamos de la medida como una cantidad positiva como tal, ¿cierto? Esa es la medida del vector. El signo no va metido cuando hablamos de la magnitud. Otra manera, con respecto a la segunda anotación que está aquí, que es la letra con la flechita arriba, es poner esa letra con la flechita arriba, pero dentro de un par de barritas verticales. En algunos lados he visto notación con doble barrita. O sea, le ponen aquí dos barritas, así como está ahí, pero aquí le ponen otra, ¿cierto? Ponen dos barritas a cada lado, ¿cierto? Es lo mismo, es una notación alternativa también, ¿listo? Eso es la medida del vector, la longitud del vector, el cuánto mide ese vector, ¿listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Otra pregunta? ¿Alguna inquietud que tengamos por ahí? Profe, en la A con la flechita, Sí. la flechita depende en qué dirección sea el vector o siempre va a estar mirando a la derecha. Siempre va a estar mirando para la derecha, siempre, siempre. Ok. Así, esto es algebraico, así que aquí estoy hablando de la cantidad física, más no de, es decir, es la representación algebraica. Así que yo no estoy diciendo ni magnitud ni nada, ¿no? Aquí es representación, siempre va para el mismo lado de la flechita. ¿Listo? Perfecto. Listo, ya tenemos la notación, ya tenemos el concepto, así que tenemos que empezar a trabajar con vectores. Antes de empezar a trabajar con esos vectores, les voy a dar estas 4 características, ¿no? Estas especificaciones, pues que nos van a ayudar a comunicarnos posteriormente, ¿no? Para que nos quede más clara la idea. Estamos hablando de flechitas en el espacio. Aquí yo estoy comparando dos vectores, el vector A y el vector B, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de estas características o estas especificaciones, ¿cierto? Algunas existen más, naturalmente, pero estas me van a ayudar a mí a que nos comuniquemos ahorita en lo que viene. Vamos a hablar de vectores paralelos. ¿Cuánto dos vectores son paralelos? Dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección y el mismo sentido, pero no necesariamente la misma magnitud, ¿cierto? Entonces, aquí en el dibujito, estos dos vectores son paralelos, porque tienen la misma dirección y el mismo sentido. Voy a dibujarles aquí una rayita para que demos cuenta de eso. Si yo pinto una rayita aquí horizontal, estos dos señores pues tienen aquí el mismo ángulo, ¿cierto? Así que tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido porque la flechita está, digamos, hacia arriba, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces esos dos vectores tienen tanto la misma dirección como el mismo sentido, ¿no? Misma dirección como mismo sentido. Pero claramente la flechita o el vector A es más largo, tiene una magnitud mayor que el vector B, así que no tienen la misma magnitud. Conclusión, aquí yo puedo decir que esos dos vectores son paralelos, pues porque van sobre dos líneas paralelas, tienen la misma inclinación acá, ¿cierto? En ese caso, cuando dos vectores son iguales, los dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, ¿cierto? Así que dos vectores son iguales si son paralelos y además de todo, la magnitud del vector, o sea, la longitud de la flechita, es igual. Es decir, dos flechitas iguales, ¿cierto? Eso es. Vectores, bueno, y en este caso, vamos a escribir así, escribir un poquito ya de notación algebraica. En este primer caso, yo puedo escribir que A, como vector, ahí me quedó un poquito fea la A, es paralelo, voy a borrar eso, quedó muy feo ahí. Vamos a borrar todo. Listo.
aquí, yo voy a escribir que el vector A es paralelo, ¿cierto? Escribo 2 rayitas paralelas al vector B. En este caso, pues yo voy a escribir que el vector A es igual al vector B. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a escribir ahí. ¿Listo? Déjame borro esta de acá. Listo, ahí queda un poquito más claro. Listo, continuando aquí con la descripción. 2 vectores son antiparalelos. ¿Cuándo 2 vectores son antiparalelos? 2 vectores son antiparalelos y tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, y no necesariamente la misma magnitud. Entonces, esos 2 vectorcitos A y B, que yo les estoy pintando en el recuadro de abajo, pues ellos tienen la misma inclinación, ¿cierto? Tienen el mismo ángulo aquí, ¿cierto? Sin embargo, uno está apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo. Así que ellos no son paralelos, sino que son antiparalelos. Para esto no existe este simbolito, ¿no? Que A con 2 rayitas diagonales, B, ¿cierto? Eso no existe acá, eso no existe. ¿Cuándo un vector es negativo al otro? Pues 2 vectores o un vector es el negativo al otro cuando los 2 vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido opuesto. Es decir, yo aquí, en este vectorcito A y B, ellos tienen la misma dirección, el mismo ángulo θ, tienen sentidos opuestos, uno va para arriba y el otro va para abajo, pero las 2 flechitas tienen la misma longitud, ¿cierto? En ese caso, pues nosotros vamos a escribir que A es igual a menos B. ¿Listo? Entonces, en ese caso, estamos hablando del negativo de un vector. No lo invirtió, no lo volteó. ¿Listo? Eso, pues digamos, como ayuda pues, en el lenguaje para lo que vamos a ver posteriormente. Jóvenes, ¿quedó clara esta partecita? ¿O hay alguna duda por ahí? Listo, creo que quedó claro. ¿Yo? Ese negativo, no entendí dónde salió, se me entrecortó un poco, se le fue la voz. Vale, es la manera de escribirlo, ¿no? Estamos diciendo que A es el negativo de B. Y cuando... bueno, lo estoy escribiendo porque quiero que me quede un poquito más separado, ¿no? El negativo, pues es el negativo, lo pego con un signo menos ahí, ¿no? Me lo invierte. Eso es todo, ¿no? Yo lo escribo de esa manera, es el negativo. Es decir, ahorita lo vemos un poquito más claramente, ¿no? ¿Cómo hago yo para que A me quede paralelo a B? Pues lo tengo que multiplicar por menos. O al contrario, ¿cómo hago que B me quede paralelo a A? O sea que la flechita apunte para el otro lado, pues lo tengo que multiplicar por menos. ¿Listo? Esta es como una manera de escribirlo. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor algebraicamente. ¿Listo? Vamos a verlo aquí adelante de una vez. Pero es solo eso, es la notación. ¿Por qué? Pues porque el sentido va para el otro lado. ¿Listo? Y de hecho, pues eso nos va indicando qué es lo que representa ese signo ahí, este signo en el vector ahí, que lo que me está diciendo es que me está manipulando, es cuál es el sentido de ese vector que tenemos ahí. ¿Listo? Eso es todo, es por mera notación. Aquí, así como aquí, pues son iguales, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar para ver eso, que es justamente esto lo que me está preguntando está aquí, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer esa álgebra básica de vectores. Primero vamos a hacer una álgebra gráfica, vamos a aprender a hacer multiplicación de un vector por un escalar y vamos a aprender a sumar vectores gráficamente. Ya la próxima clase lo vamos a hacer algebraicamente, ¿listo? Pero necesitamos empezar pasito a paso, pues para que recuerden todo esto. La primera de las operaciones básicas que vamos a ver es la multiplicación por un escalar, que ahí es donde vamos a explicar este menos que apareció acá. ¿Listo? Si cogemos cualquier vector, ¿cierto? Digamos el vector A que yo tengo aquí y lo multiplico por una cantidad de escalar, un escalar que aquí yo estoy llamando alfa. El resultado pues va a ser un tercer vector, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí estoy multiplicando el vector A que tiene tanto magnitud como dirección como sentido por una cantidad de escalar que apenas si tiene una magnitud y sus unidades, ¿listo? Bueno, puede que ni siquiera tenga unidades, ¿sí o no? El resultado pues va a ser un vector. ¿Por qué? Pues porque aquí yo tengo un vector inicialmente, así que el resultado va a ser un vector B que en general va a ser diferente a este vector A que tenía inicialmente, ¿listo? Aquí, ¿cómo hago yo esta parte? Digamos que me la inventé un poquito yo, ¿no? Para explicar esta multiplicación por un escalar.
De todas maneras, esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos multiplicación por escalar y hablemos de las componentes vectoriales y hagamos álgebra como tal. Hasta ahora la cuestión es gráfica. ¿Cómo lo trato yo de explicar? La magnitud del escalar, y recordemos que cuando hablamos de magnitud es la cantidad netamente positiva. Aquí alfa puede ser positivo o negativo, pero yo estoy hablando de la magnitud como cantidad positiva. Eso me multiplica la magnitud del vector. Eso quiere decir que este escalar, la magnitud, su valor absoluto como tal, va bien a hacer que la flechita A se me vuelva más larga o se me vuelva más corto. Eso es todo. Y el signo del escalar me va a multiplicar el signo del vector. Así, si el escalar es negativo, me va a invertir el signo del vector que multiplica. O sea, lo que ocurría acá, ¿cierto? Si yo multiplico B por menos, me va a dar A. Entonces me va a invertir la flechita. Ese es el resultado de esa multiplicación. ¿Listo? Entonces, para ilustrar eso, aquí tengo diferentes ejemplos. Tengo el vector A, que el vector A lo estoy pintando así, en una dirección completamente arbitraria. Tengo dos cuadritos en la horizontal y dos cuadritos en la vertical. Para eso hice esta cuadrícula aquí, llena de lineecitas punteadas, ¿no? Ese vector A tiene una medida de dos cuadritos en la horizontal, dos cuadritos en la vertical. Lo multiplico por menos 1. Si multiplico al vector A por menos 1, quiere decir que aquí me quedaría B igual a menos A. Observen que me quedaría el negativo del vector original, ¿cierto? El vector B, que es el vector resultante, me quedaría el negativo del vector original. Y el negativo del vector original va con el menos, pero implica que la punta de la flecha va para el otro lado. Así que ese menos que está ahí, menos 1, ese signo que está ahí, pues me invierte o me multiplica, eso es lo que les estoy escribiendo acá, el sentido del vector. Si aquí él iba en diagonal hacia arriba, o sea, dos cuadritos, pintémoslo así, dos cuadritos a la derecha, dos para arriba, él va para allá, pues ahora va dos para la izquierda y dos para abajo, o sea, la flechita va hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por menos 1. Como es menos 1, pues la longitud de la flechita queda la misma. ¿Por qué? Porque la magnitud del escalar me multiplica la magnitud del vector. Al ser 1, me dejó la longitud de la flechita intacta. ¿Listo? Ahí quedó. Vamos a multiplicar el vector A por 2. Es positivo, ese escalar es positivo, así que no me va a alterar el sentido del vector. El vector original sigue apuntando en diagonal hacia arriba. Mire la flechita. ¿Por qué? Porque el escalar acá de la multiplicación es positivo. Sin embargo, ese escalar vale 2, así que 2 me va a multiplicar por 2 la magnitud del vector, ¿cierto? Si aquí valía 2 cuadritos en la diagonal, pues ahora va a valer 4 cuadritos en la diagonal. ¿Por qué? Pues porque me lo multiplico por 2. Vamos a multiplicar ese vector por menos 2.5. Como es negativo mi escalar, me va a invertir la punta de la flecha. La punta de la flecha que iba diagonal hacia arriba, pues ahora va diagonal hacia abajo porque ese escalar es negativo. Me lo va a invertir. Y la magnitud del vector me la va a multiplicar por ese 2.5 que nosotros tenemos ahí. Si nos ponemos a pensar, la medida del vector, la magnitud, es 2 cuadritos en la diagonal. Aquí tenemos 2 cuadritos, ¿cierto? Partiendo de acá. Acá tenemos otros 2 cuadritos, así que aquí lo multiplicamos por A. Aquí sería, voy a ponerlo aquí de esta manera. Esto sería A, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí entre valor absoluto, como para que quede claro, ¿cierto? La magnitud del vector. Aquí sería otra vez A. Listo, la medida. Y acá, voy a ponerlo aquí abajito, pues esto sería una magnitud de 2.5A, ¿cierto? Esa sería la magnitud. Entonces, este 2.5, la magnitud, me lo multiplicó o me multiplicó la magnitud del vector. El vector originalmente tenía 2 cuadritos en la diagonal, ahora tiene 2, 4 y 5 cuadritos en la diagonal, o sea, 2 por 2.5. Y el menos lo que hizo, este menos que está ahí, fue invertirme el sentido del vector de diagonal hacia arriba a diagonal hacia abajo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes, los escucho. ¿O todo quedó clarísimo? Para confirmar. Si se multiplica por uno positivo, no cambia el No lo cambia. el sentido del vector. Pero si es negativo, sí lo cambia. Exactamente.
Exactamente. Ok. Siempre que vaya negativo, ¡pum!, me lo va a invertir. Aquí era por -1, me lo invirtió. Aquí era por -2.5, me lo invirtió. Aquí era positivo, me lo invirtió. Si lo multiplico, por 1, pues me lo va a dejar igualito, ¿no? Me va a dejar un vector igualito, porque todo lo que multiplico por 1 me queda igualito. Me va a quedar igual, ¿cierto? Me lo va a dejar igual. ¿Listo? Así de fácil es la multiplicación gráfica, ojo. Ese es el sentido que tiene el multiplicar un vector por un escalar. Obviamente todo esto lo vamos a hacer algebraicamente también, pero para llegar a ese punto, pues digamos que hay que empezar por aquí, hay que empezar a caminar antes de correr, por ahí dice un dicho. Entonces empezamos ahí despacito. A ver, son las 11:57. Bueno, vamos a hablar unos 15 minutos más para que me quede tiempo de hablarles del Zigbee y mostrarles allá la plataforma. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Yo creo que sí alcanzo a explicar la parte de suma de vectores de cualquier manera. Suma gráfica de vectores, ¿no? Vamos a partir de que tenemos dos vectores. Esos dos vectores son los vectorcitos A y B. No necesariamente se tienen que llamar A y B, pero pues igual necesito letras para llamarlos, así que los llamo A y B. Pueden ser F, Z, gamma, lo que ustedes quieran, siempre y cuando le ponga la flechita arriba, es un vector. La suma de dos vectores A y B, pues me va a dar un tercer vector C. Así que yo escribo que C como vector, pues es igual a la suma de A más B. Eso es. ¿Listo? Para sumar gráficamente los vectores hacemos uso del llamado método de cabeza con cola, que es el nombre que le dan, el nombre que le enseñan a ustedes allá en el colegio. ¿Cómo hacemos para sumar dos vectores gráficamente utilizando el método de cabeza con cola? Utilizamos, tomamos un vector, ¿cierto? Cualquiera de ellos que queramos sumar y ubicamos la base o la cola de esa flechita de ese vector en la punta o la cabeza del otro vector a sumar. El vector resultante de la suma será la flecha o el vector que va desde la base del segundo vector, la cola de la flecha que queda libre, hasta la punta del primer vector, la cabeza que queda libre. Quizás esto no esté muy bien, quizás lo puedo escribir con un poquito de mayor claridad, ¿no? Ahora que lo leo ahí quizás no sea tan claro. Pero entonces, aquí, haciendo los dibujitos, que ahí sí va a quedar más claro, ¿no? Vamos a tomar los dos vectores que les estoy mostrando acá, ¿no? El vector A y el vector B. Esos son los dos vectores, son dos vectores completamente arbitrarios que yo puse ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la base o la cola, por eso es que se llama cabeza con cola, del vector A. Yo aquí lo tomé, yo cogí el vector A y lo moví y lo puse aquí en la cabeza del vector B, ¿cierto? Eso fue todo lo que yo hice. Listo, lo voy a pintar ahí como punteadito para que quede claro, ¿no? Este vector que está aquí, lo saqué y lo puse acá. ¿Listo? Eso fue lo que yo hice. Ese sería mi vector A. Puse la base o la cola de ese vector en la cabeza de B o en la punta de B. Así que me queda este dibujito que está aquí. El vector resultante es el que va de la base, de la cola que queda libre a la cabeza que queda libre. O sea, el vector resultante es aquel que va de la base del vector B a la cabeza del vector A. Ese es el vector resultante C. Y ese es el método con cola, que es el método de suma gráfica de vectores. Ahí, pregunta, duda, comentario. ¿O se entendió ese pedacito? No Yo creo que yo sí. al revés. O sea, que la B estuviese en la posición de A y que A estuviera en la posición de B. Sí se puede, ya les voy a mostrar eso. Es una pregunta muy pertinente que ya les voy a mostrar justamente. Hubo otro comentario por ahí que creo que fue que de hecho que quedó claro, ¿cierto? Ok, profe, yo tengo una pregunta, pero es en cuanto a la magnitud de C. La magnitud de C viene siendo A más B, la magnitud de A más la magnitud de B, de B. No, nunca. Y ojo con eso, y eso yo se los voy a preguntar por ahí. Ok, esto de acá, o sea, mire que aquí es vectorial, mire que es C con la flechita arriba. Esto de acá, que es básicamente lo que usted me está diciendo, eso está en los talleres que yo les voy a mandar, ¿cierto? Esto de acá es lo que usted me está diciendo. Esto, por lo general, no se cumple. ¿Perdón? La magnitud de ambos cuando se unen sería un nuevo vector. Repita la pregunta, por favor. ¿La magnitud qué? No es una pregunta, sino que me estoy refiriendo a que él dijo que ahí la magnitud sería A más B, pero es
un nuevo vector, el resultado. Pues Sí, en este caso es exactamente. como usted lo pone en el ejemplo. Exactamente, es un nuevo vector y la magnitud de este vector, pues tenemos que aprender a determinarla. Ahí es donde vamos a hacer álgebra, ahí ya lo hacemos con álgebra y les adelanto un poquito, aquí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, así que pueden ir repasándolo, ¿no? El teorema de Pitágoras, pero en general la magnitud del vector resultante no es igual a la suma de las magnitudes de los vectores, ¿no? Eso solamente ocurre cuando todos los vectores están sobre una línea recta, de resto no van a ocurrir, eso no va a ocurrir, ¿listo? A ver, déjenme miro aquí. Sí, déjenme avanzar para poder hacer más ejemplos y si acaso ahorita hablamos un poquito de esos detalles. Entonces, no, en general no va a ser verdad. Hay solamente una situación en donde sería verdad. Y eso es que todos los vectores sean paralelos. De otra manera, no es igual. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es otro ejemplo que estaba haciendo. Aquí primero para ilustrar el qué pasa si yo estoy de hecho haciendo una resta gráfica de vectores, ¿no? Pero pues sabemos que una resta pues no es nada más que la suma de un número negativo. Así que la resta gráfica de vectores pues de hecho es una suma de un vector con el negativo del otro vector. Así que el resultado de la suma pues va a ser un tercer vector, ¿no? Como yo lo estoy pintando aquí, el vector C va a ser el resultado de tomar el vector A y restarle el vector B. Pero es que esto pues es equivalente a hacer la suma del negativo del vector, ¿no? Así que esto de acá realmente pues viene siendo, yo lo puedo escribir incluso como igualdad al vector A más el negativo del vector B. O sea, coger el vector A y sumarle el negativo del B, es decir, invertirle el sentido al vector B y hacer la suma normalita, ¿no? Entonces, es lo mismo, solamente que invertimos o tenemos que invertir el vector que vamos a restar. Como hicimos en el ejemplo anterior, tenemos el vector A y le vamos a restar el vector B o, dicho de otra manera, le vamos a sumar el negativo del vector B. Entonces, el vector A queda normalito, queda ahí tal cual, y yo le tomo el negativo del vector B. Noten que el vector B aquí va hacia arriba, el vector menos B, por lo tanto, va para abajo. Y aplico el método cabeza con cola que acabamos de ver. Yo tomo el vector A y lo ubico aquí, cojo la cola del vector A y lo ubico en la cabeza del vector B, ¿cierto? Que es lo que yo estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, ese vectorcito A que está ahí, ¿cierto? Yo lo voy a traer, ¡tin!, y lo pego aquí en la cabeza del vector A, así que me queda algo, digo, del vector B, así que me queda algo como esto, ¿no? Esto sería el vector A, yo lo moví. Y es justamente pues lo que les tengo ahí pintadito en este dibujito, ¿no? Tengo el vector menos B y tengo el vector A. Y opero, ¿no? ¿Cuál sería el vector resultante? Pues el vector resultante, utilizando más o menos el mismo color, espero que se note un poquito, pues sería el que va de la base libre a la punta libre, ¿cierto? Ese sería el tercer vector, el vector resultante, el que me completa el triangulito. Pero ojo con el sentido de esa flecha, no siempre va de la base libre, de la cola que está libre a la punta que está libre. Hagan de cuenta que ustedes están caminando, partieron de aquí, se vinieron a este punto y luego llegaron a este punto final que está aquí. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? Pues del punto inicial al punto final. Nunca al contrario, porque muchas veces me pintan la flechita al contrario, como cerrando el bucle, ¿no? Como cerrando el ciclo. No, no es así. Parten del inicio y llegan al final. Así que va del inicio al final. ¿Listo? Esa es la resta gráfica de vectores, ¿no? Que es simplemente la suma de un vector negativo. ¿Listo? Comentarios, dudas, preguntas, inquietudes. Ninguno. Muy bien, muy bien. Listo, me conviene que no haya, porque quiero, bueno, yo creo que, sí, a ver, déjenme ver acá. Bueno, yo creo que llegamos hasta acá y dejamos el resto para la próxima clase para no estar corriendo, porque pues es muy, muy importante lo que viene. Respuesta a la pregunta que me hicieron ahorita, ¿el orden importa? No, el orden no importa, ¿no? Vamos a hacer la suma de los mismos vectorcitos A y B que teníamos ahorita, ¿no? Los vectorcitos A y B que teníamos. Mira, aquí los tengo igualitos, ¿no? A, B, A, B. Mire, es el mismo dibujito que está aquí, ¿cierto? Y vamos a hacer la misma suma, el mismo método de aplicación del método cabeza con cola en diferente orden. Es decir, en el primer caso, yo voy a tomar
La cola voy a tomar el vector A y lo voy a mover de tal manera que la cola o la base de ese vector quede en la cabeza del vector B. Entonces lo voy a poner aquí. Tin. Y eso fue lo que hice, ¿cierto? Mírenlo acá, ¿cierto? Ahí está. Y completo el método cabeza con cola, ¿no? Voy a cambiar aquí el lapicito para ir rayando también al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces simplemente tomé el vector A y lo pegué aquí, ¿cierto? Ahí lo voy pegando. ¿Listo? Ahí me quedó. Es decir, es este dibujito que está aquí en la mitad. Completo el método del paralelo, bueno, eso también se llama el método del paralelogramo, ¿no? Pero el método cabeza con cola, lo estamos llevando acá. ¿Listo? Es decir, mi vector resultante sería el que iría aquí de la base libre a la punta libre. O sea, es este vector C que les estoy mostrando acá. Vamos a hacer el orden opuesto. Vamos a tomar ahora el vector B y vamos a ubicar la cola de ese vector B. Voy a pintarlo con rojo porque quizás ese amarillo no lo vean mucho. Y voy a coger el vector B y voy a moverlo y lo voy a poner aquí en la cabeza del vector A. Entonces noten que estamos haciendo el procedimiento opuesto, que era lo que me estaban preguntando ahí, ¿no? Entonces yo aquí estoy moviendo ese vector B y lo estoy poniendo ahí en la cabeza, que es justamente este dibujito que les estoy mostrando acá, ¿no? En el de arriba moví el vector A, en el de abajo moví el vector B. ¿Cuál es el vector resultante ahora? El que va de la base libre, o sea, en este caso de la base de a la punta libre, o sea, la punta del vector B. Ese sería el vector resultante, que es justamente ese vector C que yo les estoy mostrando acá, ¿cierto? Si hago esto, miren que lo que hice aquí fue poner todo en gris para dejar únicamente los vectores resultantes. Miren que este C y este vector C de aquí son el mismo, son vectores paralelos y tienen la misma magnitud, son igualitos, así que el resultado es el mismo. Así que a mí no me importa si yo hago A más B o si yo hago B menos A, ¿cierto? Hice las dos operaciones y el resultado es el mismo, ¿listo? Los escucho, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿O todo quedó clarísimo? Bueno, no hay comentarios, así que asumo que... Cuéntame. Esa última parte de la suma no me quedó tan clara Del orden, que el orden no Ajá. importa. Listo, claro, listo. Vamos a tratar de volverlo a repetir acá. Voy a borrar todas esas rayitas que escribí acá, ¿listo? Entonces, la pregunta que me hicieron ahorita en la página anterior era de que si el orden en el cual yo ubicaba los vectores importaba. De que si yo siempre, por ejemplo, aquí tenía A más B, siempre tenía que coger el vector A y ponerlo, o coger el vector A y ubicarlo de tal manera que la cola del vector A quedara en la cabeza del vector B. La respuesta es que no, no importa ese orden, el resultado siempre va a ser el mismo. En la página de arriba, en la parte de arriba, en la línea de arriba más bien, en esta primera parte, yo hice la suma de A más B, es decir, tomé el vector A y ubiqué la cola del vector A en la cabeza del vector B. Lo puse aquí. ¿Cuál fue el vector resultante? Pues el vector resultante es el que va de la base libre a la cabeza libre, o sea, de la base de B a la punta de A en este caso. Así que es este vector C que tengo acá. En la línea de abajo hice el procedimiento inverso. Hice B más A, es decir, tomé el vector A y lo moví de tal manera que la cola del vector A quedara en la cabeza del vector A, que fue esto que está aquí. Yo cogí el vector y ¡tum!, lo moví de tal manera que la cola de este vectorcito A me quedara en la cabeza del vector B. La cola de este vector A me quedara en la cabeza de este vector A. De tal manera que el vector resultante es el vector que va de la base libre, o sea, de la base de A en este caso, a la punta libre, o sea, a la punta de B, o la cabeza de B. Así que el vector resultante sería este vectorcito que va de la base de a la cabeza de B. Lo que yo hice aquí fue apagar el resto, poner todo en gris para que pudiésemos ver que todos los vectorcitos son, o sea, que este vector resultante es el mismo. Les voy a hacer otra magia aquí para que la vean. Listo, voy a salirme de acá. Vamos a mantener los comentarios para que les queden ahí. Póngale cuidado a lo que yo voy a hacer en este caso. Yo voy a editar aquí mi documento. Es este que está aquí. Listo, voy a poner aquí el micrófono, espero que me sigan escuchando acá. Miren, póngale cuidado a lo que yo voy a hacer. Yo voy a coger esta flechita,
con esta que está aquí, vamos a pegar las letras y todo, ¿listo? Miren, las voy a coger, las voy a copiar, pin. Ahí las copié y miren, las voy a mover. Tin, 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 tin. Miren lo que hice. Y me dio lo mismo, ¿sí ven? Y por eso es que este método también se llama el método del palar. Pues me está formando un paralelogramo, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo ahí, que no importa, voy a dejarles eso ahí, ¿listo? Para que les llegue allá en el documento. Lo que estoy diciendo es que no importa cuál vector yo escojo para poner en la cabeza del otro. Eso siempre me va a dar el mismo resultado y siempre el vector C resultante siempre va a ser el mismo. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Quedó un poquito más clara la cosa? Sí, profe, o sea que no importa que el triángulo quede invertido, básicamente. Exactamente, exactamente. Me va a dar un triángulo por allá diferente dependiendo de cómo yo ponga los vectores, ¿listo? No importa cómo quede, yo sé, porque pues yo se los acabo de pintar, se los acabo de mostrar aquí. Me va a dar la misma respuesta, ¿listo? Es exactamente eso. Listo, bueno, son las 12. Bueno. Bueno, vamos a dejar así, no me gusta mucho porque digamos que siento que de alguna manera no nos está rindiendo el tiempo y además que ya el semestre está bien cortico. El lunes es festivo, yo no sabía que es festivo, así que nos deja un poquito menos de tiempo. Pero entonces vamos a dejar por aquí la clase de hoy. La próxima clase vamos a retomar esta suma gráfica de vectores y vamos a iniciar con las componentes vectoriales, ¿no? Nos están quedando un poquito cortadas las clases con respecto al material que yo tengo preparado, pero eso no importa, ustedes se ubican allá con los PDFs. La próxima clase, pues vamos a hacer unos ejemplitos de suma gráfica de vectores en donde vamos a meter más vectores, ¿cierto? Porque miren que aquí estoy sumándoles 2 vectores, por acá estoy multiplicando, más atrás, estamos multiplicando un vector por un escalar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer al inicio de la próxima clase, que era lo que era el final de esta? Vamos a sumar más de 2 vectores, vamos a mezclar esa suma con suma de vectores negativos, como está aquí, y vamos a incluir la multiplicación por un escalar. ¿Listo? Así que eso es lo que vamos a hacer. Esos ejemplos vamos a hacerlos en la próxima clase. Vamos a repetir este concepto de que no importa el orden, ¿no? Ahí les queda, ahí les estoy mostrando de antemano lo que vamos a ver en la próxima clase, pues para que me vayan estudiando eso y nos rinda un poquito más, ¿listo? Entonces vamos a retomar esto la próxima clase, a terminar esta sección, y la próxima clase hacemos la suma algebraica de vectores. Vamos a hacer la suma algebraica de vectores, ¿listo? Entonces, jóvenes, ¿algún comentario, pregunta, inquietud de ese tema que acabamos de ver? Santiago y Alberto y Mario, tranquilo, hablen, interrumpan, porque recuerden que no estaba viendo el chat, así que yo no veo cuando levantan la mano o algo. Hagan la pregunta, tranquilos. Profe, recuérdeme cuándo es que es el examen de la evaluación. Listo, a eso voy, por eso estoy terminando unos 15 minuticos antes el tema, si no yo habría seguido. Ya voy. ¿Qué hubo, Alberto? ¿Qué inquietud tiene? Profe, no, era para comentarle que ya varios compañeros están diciendo de que se están quedando sin luz, sin internet, entonces era para preguntarle cuándo subiría la grabación, porque hay que entender que varios compañeros tienen muchas clases, entonces tienen que sacar el tiempo para poder vale. Ahorita, más tardecito, a lo máximo, a lo sumo, mañana en la mañana ya la tienen ahí, ¿cierto? A mí me toca esperar a que el sistema me la genere para poderla subir, y pues yo también almuerzo, ¿no? Ya es hora de almuerzo. Pero entonces hoy mismo la tienen, no creo que se me pase de mandarla hoy, ¿listo? Ahí aprovecho, gracias Alberto por ese comentario. Jóvenes, ustedes tienen clase después de esta clase, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Profesor. Bueno, perfecto, muy bien. Listo, eso me sirve a mí para cuadrar el cronograma de los quizzes. Entonces, terminé 15 minuticos antes del tema como tal para mostrarles aquí, extender sesión, esperemos que no me haya sacado acá, para mostrarles aquí el SIGBI, ¿no? Este es el SIGBI, así es como ustedes lo van a encontrar. Allá yo estoy aquí como con el rol de estudiante, así que aquí están viendo exactamente lo que ustedes van a ver. Si yo le cambio aquí el rol a docente, pues van a ver un poco de cosas diferentes. Aquí está el cronograma del quiz, ¿cierto? El primero
va a involucrar todo lo que concierne unidades y análisis dimensional. Así que mucho juicio, jóvenes, estudien ese material. Todos se los mandé, toda la información la tienen por acá en la primera clase, que la encuentran acá. Ahí están los enlaces, el cómo entrar a la biblioteca, para que busquen el material bibliográfico, el material bibliográfico que está aquí en la ficha descriptiva del curso, aquí lo encuentran, así que todo lo tienen ahí. Igual yo sé que ustedes por Google, por internet, ustedes encuentran toda la información. Yo sé que a ustedes les gusta mucho ir a YouTube y ver videos, eso está muy bien, siempre y cuando la fuente que usen sea confiable y la información que les dé sea verídica y sea correcta, pues no hay ningún problema. Fecha del examen, 2008, el próximo viernes, ¿listo? Todo el material de las clases está aquí, ya está hasta la clase del 09, la clase de hoy día 13, ahí la van a encontrar ahí pegadito, aquí en este enlace encuentran el PDF, miren el simbolito del PDF, ahí está el material que yo les muestro, ahorita tratamos de abrir uno, no sé si el sistema me haya cerrado ya la sesión, ahorita miramos y aquí van a encontrar los videos. Espacio evaluativo, unidad 1, ya está el enlace del primer quiz. Por el momento, ¿cómo está programado? Tienen 25 minutos para responder el quiz, ¿cierto? El quiz va a estar habilitado desde las 12 hasta las 12:30, o sea, noten que tienen 5 minuticos más ahí de juego, ¿no? El examen les dura 25 minutos es lo que le da el sistema para que respondan las preguntas. Va a haber pregunta de análisis dimensional y la otra pregunta todavía la estoy definiendo porque tengo que meter conversión de unidades o el cuento de las dimensiones fundamentales, las cantidades físicas fundamentales. Alguna preguntita les voy a hacer sobre eso, ¿listo? Y acá es donde van a enviar la evidencia, entonces no se les olvide. Entran aquí al primer enlace, ahí ahorita les damos clic ahí esperando que el sistema no me haya sacado, ahí responden, ¿cierto? Y luego vienen aquí y entran a la evidencia del quiz. Vamos a ver si el sistema no me sacó. No me sacó. Muy bien. Aquí le da todas las indicaciones, les dice, tiene un intento permitido. Así que, ojo, este no es el sistemita que muchos de ustedes han visto, que yo respondo lo que yo quiera, le doy enviar y luego que le doy enviar el sistema me muestra a mí las respuestas correctas y luego vuelvo a mandar todo con la respuesta correcta y me saco un signo, un 5. Ojo, porque esto yo lo programo para que eso no pueda ocurrir y ustedes tienen un único intento para responder eso. Así que ojo con eso, no traten de hacer esas trampas porque no les va a funcionar. Es decir, yo he participado en esos cursos, yo sé que muchas veces, y ese es el ajuste por defecto del sistema, que uno hace la pregunta, uno envía cualquier respuesta y luego el sistema le da a uno la respuesta y uno puede volver a entrar y volver a mandarla. Entonces, ojo, no vayan a pensar que es así, tienen un único intento permitido. Lo que respondieron. Limitado a 25 minutos y de 12 a 12:30, ¿listo? Eso quiere decir que tienen 5 minuticos ahí para entrar. No pueden entrar en este momento, pues porque la fecha todavía no es. Cuando llegue la fecha, pues aquí van a encontrar el enlace donde van a entrar para poder responder las preguntas, ¿listo? Devolvámonos aquí, enlace para el envío de la evidencia, ¿cierto? El envío del desarrollo, no se les olvide que la nota final va a depender de lo que ustedes pongan en el quiz como tal y de lo que ustedes me envíen como evidencia. En este momento yo lo dejé abierto, ¿listo? Yo lo dejé abierto, así que a esto sí pueden entrar para venir aquí y que vean cómo pueden enviar la tarea, ¿listo? Cómo pueden enviar la tarea. Así que a esto sí pueden entrar de una vez. Fecha de entrega, mire, viernes 20 de agosto del 2021 a las 12:40. Por eso les preguntaba aquí si tenían clase después. De pronto yo modifico un poquito las horas para que digamos que no vaya a tener problema de que empezó la otra clase. Sin embargo, las clases nunca empiezan a las 12:30 como tal, sino siempre se pasan unos minuticos. Yo no vería ningún inconveniente, pero pues ya me han hecho el reclamo por eso. Así que voy a ver si modifico esta hora para correr todo un poquitico antes. Tiempo restante, 7 días, en fin. Entonces aquí pueden entrar. Esto creo que es solamente para hacer comentario. Esto sí es solamente para hacer un comentario. Entonces aquí ustedes van a ver el enlace para poder enviar la tarea, ¿listo? Entonces, por favor, entren, vean cómo funciona.
entre otras cosas, pues tengan a mano la cámara, tengan a mano la cámara del celular para que tomen la fotico, el programita ya, el CamScan o como se llame, para escanear las imágenes, para que me manden el PDF, hagan el ejercicio. Yo sé que esto es tiempo suficiente para tomar la foto, crear el documento y subirlo al SIGPI. Yo sé que el tiempo les alcanza. De todas maneras, como les dije, quedó abierto. El sistema me dice a mí, aquí hay una fecha de corte, pero quedó abierto para que ustedes puedan seguir mandando eso, ya que es la primera evaluación, para que no vayamos a tener ningún problema. ¿Listo? Escucho un pin. Daniel, tranquilo, pregunte. Profesor, con respecto a lo de la evidencia, ¿la evidencia va a tener una fecha límite así de media hora como la del quiz? Listo. Noten el cronograma que yo les estoy dando acá, ¿no? Si ustedes entran acá, aquí el examen se les va a cerrar a las 12:30. Tienen 25 minutos para responder, pero se les cierra a las 12:30. Si entran a las 12, pues quiere decir que a las 12:25 se les va a cerrar, ¿listo? Esta es una fecha máxima. Para el envío de la evidencia, noten que les doy un poquito más de tiempo, porque él se les cierra a las 12:40. Eso quiere decir que tienen como mínimo 10 minutos a más, ¿cierto? Entre 10 y 15 minutos para que le tomen la foto a lo que hicieron, al desarrollo que hicieron, el paso a paso, esa aplicación del método científico en donde ustedes me están demostrando que saben llegar a la respuesta que pusieron en el sistema. Recuerden que las dos cosas hacen parte de la misma evaluación, ¿no? Ese quiz 1 se compone de las dos partes, ¿no? No se les olvide eso. Entonces, mire que tienen 10 minuticos más. Tienen 10 minuticos más. Yo voy a tratar de correr un poquito atrás, hacia abajo, las horas para tratar de interferir lo menos posible con la clase que tienen después de esta, que ya es en 8 minutos. ¿Listo? Para que lo puedan hacer con comodidad. Cuénteme. ¿Qué hubo, Jesús? Cuénteme. Profesor, yo tengo una propuesta. Ya que ¿Sí? el lunes es festivo y las clases son remotas y bueno, se supone que estamos en nuestra casa, no sé si le parece si nos conectamos y nos ayuda a resolver dudas, problemas, porque estoy seguro que acá de los 34 alguno va a tener dudas. Entonces, no sé si le parece si damos la clase el lunes o nos ayuda a resolver dudas ese día, se conecta un rato y pues nos explica. Jesús, yo lo haría con el mayor de los gustos, pero yo me puedo meter en un problema, porque el lunes es festivo y yo les tengo que respetar eso. Ya al comienzo de la pandemia, yo lo intenté porque al comienzo de la pandemia uno no sabía si era lunes, martes, sábado, domingo, y me pasó lo mismo y me pusieron el freno. Me dijeron, no señor, lunes festivo es lunes festivo o día festivo es día festivo, sea pandemia o no sea pandemia, sea lo que sea. Entonces, yo lo haría con el mayor de los gustos porque igual yo sigo aquí haciendo mis cosas, como que en pandemia yo salgo lo menos que pueda. Pero mándenme las dudas por correo electrónico que yo se las respondo. Y si es necesario, lo que les he dicho siempre, si es necesario nos ponemos la cita y nos conectamos por este mismo enlace y la solucionamos. ¿Listo? Sea sábado, sea domingo, sea lunes festivo, me las pueden mandar. Si yo no estoy haciendo nada importante, porque de todas maneras, pues yo también me distraigo y es fin de semana y festivo. Si yo no estoy haciendo nada por ahí, con el mayor de los gustos. Creo que a usted le respondió uno, ¿no, Jesús? Ya un correo, ¿no? Sí, señor. Exacto. Entonces, de la misma manera, yo le respondo, si ya no es suficiente por ahí, pues ahí nos conectamos, acordamos la hora. La hora de atención es el viernes, pero pues ya el viernes quedaría muy sobre la hora, así que podemos, a través del correo electrónico, pues nos comunicamos y acordamos otra hora sin ningún problema. Pero eso de concretar el lunes como tal, pues no, porque pues ya le expliqué. ¿Listo? ¿Qué hubo, Alberto? ¿Qué hubo, Alberto? Profe, el correo de ustedes está en las diapositivas de la primera clase, ¿verdad? Sí, está en la diapositiva, la encuentran en la página de la universidad y yo creo que se los puse aquí también. Y está en todas las diapositivas, de hecho, Alberto. Mire, aquí la diapositiva, me vengo aquí a la primera página, aquí está, mírelo. En todas las diapositivas les dejo mi correo electrónico, en todas está. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo. Pues bueno, jóvenes, creo que no es más, ahí están todas las indicaciones.
De pronto muevo esto un poquito, así que el próximo viernes hacemos clase, la primera parte de la clase, ¿no? De la hora, porque el viernes tenemos clase a las 10:30, así que a las 10:30 nos encontramos, hacemos clase hasta unos 5 minuticos antes de que tengan que hacer el quiz, y ahí yo los dejo hacer el quiz. El material ya está todo acá, si yo le doy clic aquí, pues ustedes van a ver ya todo el material que yo les mandé. Mi internet está un poquito pesado ahorita, mi computador está un poquito lento, pero pues ahí ya pueden ver que está todo el material. Entonces, jóvenes, no sé, ¿tienen alguna otra duda, inquietud, comentario? No, ninguno, profe. Perfecto, listo. Entonces creo que podemos dejar por ahí, voy a tener la grabación.